alcalde de Antequera, presidente del Instituto de Academias de Andalucía, académicas y académicos, dignísimas autoridades, señoras y señores. Damos comienzo a la sesión solemne y pública de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera de apertura del curso académico 2015-2016, en la que pronunciará la lección inaugural nuestro académico, el excelentísimo señor don Francisco Javier Carrillo Montesinos. Quiero agradecer en primer lugar la presencia en este acto de nuestro alcalde, don Manuel Barón Ríos, así como de don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Benito Valdés Castrillón, presidente del Instituto de Academias de Andalucía. Muchas gracias. Excelentísimo señor director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Muy breves palabras, ya que me ha dado esa oportunidad nuestro presidente, al comienzo de este acto, para recordar que no hace mucho cerrábamos, y también tuve el privilegio de estar presente en Antequera, el curso de la Academia de Nobles Artes de Antequera. Un curso que había estado repleto de actividades que a los ojos del instituto da la impresión de ser una de las academias más activas de las 27 que componen el instituto. Hoy tengo el honor de participar también en la apertura de curso 1915-1916 de nuestra academia, que supongo que será un curso tan rico en actividades como ha sido el anterior. Además, he de decir también que gracias a la propuesta del señor director de la Academia de Antequera y a las facilidades ofrecidas por el excelentísimo señor alcalde, dentro de un par de meses, el 21 de noviembre, tendremos en esta ciudad la apertura de curso del instituto, previsiblemente en este mismo lugar. Y les tengo que decir que en el pleno del instituto, que se celebrará ese mismo día por la tarde, se incorporará como un punto del orden del día la adhesión del instituto, que habrán de votar todas sus academias, a la propuesta de la declaración de los dólmenes de Antequera y su entorno como patrimonio cultural de la humanidad. No me cabe duda que el instituto votará positivamente, con lo cual la ciudad de Antequera tendrá también el soporte de esta institución, que, como digo, representa a las 27 academias que están repartidas por toda Andalucía. No quiero decir mucho más, sino desear a la ciudad, a la academia, desde luego, un curso lleno de actividades, y a la ciudad y a la academia, que tanto se ha implicado, el que durante el curso próximo la UNESCO declare, y así lo deseamos todos, a los dólmenes y a su entorno patrimonio de la humanidad. Y nada más, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el vicedirector, don José Escalante Jiménez, que va a hacer la presentación de nuestro académico Francisco Javier Carrillo Montesinos. Señor director de esta Real Academia, presidente del Instituto de Academia, amigo Benito, señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, amigo Manolo, excelentísimos e ilustrísimos académicos y académicas que hoy nos acompañan, dignísimas autoridades, señores y señores. Hace casi un año, esta Real Corporación dio un importante paso adelante, cerrando
un convenio con la familia Tapia Laude, que le ha habilitado para disponer de un espacio institucional que la reviste de imagen corporativa y que en los próximos meses se convertirá en la sede que servirá para difundir el conocimiento, además de acoger los importantes legados bibliográficos que han llegado a nuestra biblioteca gracias a las aportaciones de don Francisco López Estrada, don Antonio del Bello Martín, don Juan Alcaide de la Vega, los herederos de Jesús Alcaide Zorzano, y con la donación que en este acto se formalizará de los fondos documentales de don Francisco Javier Carrillo Montesinos, lo que nos hará ser poseedores de la más importante biblioteca generalista privada para uso público de la provincia de Málaga. Además, este espacio urbano, enclavado en el corazón del casco histórico de Antequera, será el lugar donde se centrarán los importantes proyectos de investigación que a partir de este curso académico nuestra Real Corporación va a acometer a corto, medio y largo plazo, de la mano siempre de la Universidad de Málaga, como no podía ser de otra forma, y acompañados del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea y del Departamento de Filología Española I, Filología Románica y Filología Italiana, encaminados al desarrollo de proyectos, por una parte, en el entorno mediterráneo y por otra, en el hispanoamericano, con lo que nuestra academia adquirirá una dimensión internacional de un alto nivel en los procesos de investigación, fin indiscutible de lo que hoy día deben de ser estas instituciones de derecho público y en la que nuestro ponente de hoy, sin duda alguna, jugará un importante papel gracias a sus conocimientos y contactos de alta política internacional. Nuestra academia pretende convertirse en un referente internacional de transmisión de la cultura andaluza y española en aquellos espacios geográficos tradicional e históricamente unidos a nuestro país y que servirá de mutuo enriquecimiento cultural, abriendo necesarias y obligadas vías de investigación como vínculo de esta unión. Nuestra ciudad de Antequera se convertirá, sin duda alguna, en la plataforma y eje de configuración de esos proyectos y espacio de desarrollo de los mismos, por lo que se proyectará en otra dimensión y donde la declaración del conjunto del Ménico como Patrimonio de la Humanidad será además determinante en este ámbito. Don Francisco Javier Carrillo Montesinos es un malagueño licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y en Letras por distintas universidades españolas. Es máster en Sociología por la Universidad de París, Nanterre, y diplomado por el Instituto Internacional de Planificación de la UNESCO en París. Tiene una dilatada experiencia profesional en misiones llevadas a cabo en Latinoamérica, en Europa, África y Oriente Medio. Ha participado en varias conferencias regionales de ministros de Educación de América Latina y el Caribe, así como de la Organización de la Liga Árabe para la Ciencia, la Cultura y la Educación, ponente en el Seminario Árabo-Iberoamericano sobre Diálogo de Culturas, organizado por la Liga Árabe. Pero lo más significativo de su carrera profesional y su inclinación vocacional ha sido su larga vinculación con la UNESCO durante más de 30 años, organismo en el que ha desempeñado una gran variedad de funciones y responsabilidades en diversos países como consultor, experto, encargado de misión y muy especialmente como representante, embajador en Libia y en Túnez, país este último con el que mantiene una larga y estrecha relación afectiva. Su competencia intelectual y trayectoria profesional marcan sin duda una de las sobresalientes en el panorama de la cultura y de la cooperación internacional. Embajador, vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias, Arte y Letras en París y representante especial de esta Academia Europea ante la Santa Sede y ante el Gran Magisterio de la Soberana Orden de Malta. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y correspondiente de la Royal Academy International Trust, miembro del Consejo Internacional de Museos, ICOM, del Consejo del Instituto Europeo del Mediterráneo, miembro fundador del Consejo Mediterráneo de Cultura y de la Junta Directiva de Alliance Française en Málaga. Ha publicado numerosos informes técnicos, artículos de prensa y libros de poemas, entre los que cabe destacar El Jardín de Dar al-Matami, Jácaras de Pasión y Salmo Desesperado, Búcaro de Plata, y ensayos como Nueva Estrategia en Oriente Medio y Reflexiones Literarias sobre Arte, prologado por Alonso Canales, nuestro recordado académico de honor y presidente que fue también de la Real de San Telmo.
Como se desprende de esta sucinta relación, su trayectoria merece una calificación de excelencia, como hemos dicho, que esa consideración es general para deducir del hecho de que ostenta la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, la encomienda de la Orden del Mérito Civil, la encomienda de la Orden de las Palmas Académicas de Francia, la encomienda de la Orden de la República de Túnez. Es oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Académico correspondiente, nos cabe el honor, de esta Real Academia. Es ejemplo de esa alta competencia intelectual que reclama nuestra docta institución para sus miembros académicos. De magistral podemos calificar su discurso de ingreso, itinerario de encuentros desconocidos, que dictó tan solo hace unos meses. Por ello, supone para mí un enorme honor el poder hoy presentar a este insigne académico y disfrutar de su verbo. Muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco Javier Carrillo Montesinos, que va a pronunciar la lección inaugural que lleva por título El Patrimonio de la Humanidad, una asignatura pendiente. Excelentísimo señor alcalde, excelentísimo señor presidente del Instituto de Academia de Andalucía, excelentísimo director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, académicas y académicos, señoras y señores. La inauguración del curso 2015-2016 de esta Real Academia de Nobles Artes de Antequera lo iniciamos hoy con una asignatura pendiente en la espera y la esperanza de que todos los meritorios trabajos hasta ahora realizados concluyan en la inscripción por la UNESCO del sitio de los dólmenes en la lista del Patrimonio Mundial. Antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa, no podemos silenciar la destrucción de testigos de nuestra historia común a toda la humanidad, llevada a cabo por la barbarie y la sinrazón del fundamentalismo terrorista. Desde los bombardeos de los budas de Bamiyan en Afganistán, los mausoleos de santos en el Mali, hasta llegar a la acción destructora de bienes culturales de suma importancia en Irak y en Palmira, cuyo director de antigüedades ha sido vilmente asesinado. Cierto es que los procesos de destrucción han acompañado al tiempo y a la historia de los pueblos, pero no es menos cierto que la toma de conciencia del valor de la vida y del valor de la diversidad cultural es de época reciente, quizás apoyada en las trágicas consecuencias de la negación de culturas autóctonas africanas, sobre todo en la primera fase de la colonización de 1880 a 1930. Las independencias de las excolonias y su ulterior incorporación a la ONU y a la UNESCO hicieron posible que la diversidad cultural fuese una de las prioritarias reivindicaciones de los pueblos independizados. Pronto, esa diversidad cultural abrió la vía a la excepción cultural, que es un concepto originariamente francés. A través de la excepción cultural se reconoce la particular naturaleza de algunos bienes y servicios culturales. Se pretende preservarlos de las estrictas reglas del mercado al considerarlos como sustento de la identidad y de las especificidades históricas de un país. También la diversidad cultural busca incluir a estos bienes y servicios en un patrimonio que va más allá de sus aspectos comerciales, ya que forman parte de los valores, contenidos y formas de vida. De ahí que se dio paso en un primer plano, utilizando un lenguaje cinematográfico, a la creatividad policéntrica de los individuos y por ende a su traducción en lo que se ha convenido en llamar diversidad cultural.
Francia inicia la elaboración práctica de este concepto en el marco de la francofonía, empezando a laborar en su propio terreno y en cooperación con los países del África llamada francófona. Tal posición política significaba un importante toque de atención ante las primeras repercusiones de la mundialización y de la globalización de la economía y del mercado, sin demasiados escrúpulos ante la tipología de bienes y de servicios culturales. Este concepto fue abriéndose camino y se reflejó en el Acuerdo de Florencia, al que en el año 2000 se habían adherido más de 90 países. Pero este acuerdo, como otros de carácter bilateral, no tiene carácter normativo a escala internacional. Era el reflejo de una toma de conciencia ante las serias amenazas del mercado mundial de estandarización cultural, en donde prevalecerían las imposiciones del productor más fuerte y mejor dotado en ciencia, nuevas tecnologías, mercadotecnia y poder económico. La mayoría de los Estados miembros de la UNESCO van asumiendo la gravedad de dicha amenaza a las especificidades culturales del planeta. Ya en 1972, los países de esta organización internacional adoptan la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, convención que tampoco es normativa, considerando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava, con fenómenos de alteración o de destrucción aún más temibles. En 2003 se da un importante paso hacia adelante con la adopción de otra convención que sigue siendo no normativa, es decir, no vinculante desde el punto de vista del derecho internacional. Se trata de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, entendiéndose por tal los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. En esta convención se precisa que se tendría en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos, así como los de desarrollo sostenible. Hasta aquí dos importantes convenciones internacionales no normativas que reducen a recomendaciones a los Estados miembros de la UNESCO. La problemática de la excepción cultural queda asumida y reflejada en toda su amplitud en un reciente texto, esta vez normativo, octubre de 2005, de la UNESCO, cual es la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Este texto normativo, que una vez ratificado por los Estados se convierte en ley nacional, considera que la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no solo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales
cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizadas. En este instrumento internacional se afirma que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios. El principio de soberanía nacional queda reforzado al dársele luz verde para determinar si hay situaciones especiales en que las expresiones culturales en su territorio corren el riesgo de extinción o son objeto de una grave amenaza o requieren algún tipo de medida urgente de salvaguardia. El ejemplo de la industria cultural cinematográfica o de la producción de videojuegos en muchos países, entre ellos España, es sobradamente ilustrativo. Ante la normativa de la Organización Mundial del Comercio, OMC, considerada por muchos como reflejo de un liberalismo algo desequilibrante, y de los acuerdos del GATT, en esta última convención de la UNESCO se considera que, sin subordinar esta convención a los demás tratados, las partes firmantes fomentarán la potenciación mutua entre la presente convención y los demás tratados en los que son parte, cuando interpreten y apliquen esos tratados o contraigan otras obligaciones internacionales y tendrían en cuenta las disposiciones pertinentes de la presente convención. Y se hace la siguiente puntualización sobre la que insistió mucho los Estados Unidos. Ninguna disposición de la presente convención, que es normativa, podría interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las partes que emanen de otros tratados internacionales en los que sean parte. La Convención de la UNESCO de 2005 es el primer tratado internacional que reconoce explícitamente con carácter normativo y vinculante la protección de las especificidades y expresiones culturales propias en el interior de los territorios de los Estados y amplía el ámbito de extensión con el compromiso formal de las partes firmantes a comprometerse a promover los objetivos y principios de la dicha convención. La aplicación de esta convención no será fácil tarea, teniendo en cuenta sobre todo la dinámica misma y la de la naturaleza de los procesos económicos de la globalización. Las nuevas tecnologías que tanto inciden en lo cultural, la fijación de los precios y los excesos de la mercantilización que considera el arte a las expresiones culturales como objeto y mercancías sometidas a la ley de la oferta y la demanda, en donde los mercados nacionales están a su vez también sometidos, por el hecho de estar integrados en la economía mundial, a las fuertes presiones del exterior que dictan la ley e imponen las prácticas. Quiero referirme, limitando el texto de intervención a un hecho muy significativo, que se refiere directamente a Antequera y a España. Recientemente, el embajador del Reino de España ha presentado en la UNESCO la candidatura del sitio de los dólmenes de Antequera como bien cultural en serie, integrado por 3 monumentos megalíticos, Menga, Viera y el Romeral, y 2 monumentos naturales, la Peña de los Enamorados y el Torcal, para que puedan ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Se trata de una de las más antiguas formas de monumentalización paisajística de la prehistoria mundial, tal como se afirma en el documento que sustenta dicha presentación, en donde queda integrado la arquitectura megalítica y la naturaleza. Nos remontamos a la primera mitad del cuarto milenio antes de nuestra era. Conforme a lo estipulado por la Convención a la que hemos referido anteriormente sobre la protección del patrimonio mundial de 1972,
se recomienda que la inscripción en la lista del patrimonio ha de responder a criterios excepcionales y de específica singularidad y valor universal. La propuesta de declaración de valor universal excepcional del sitio de los dólmenes de Antequera, al modesto entender de este viajero que ha conocido otros sitios inscritos en los diversos países del mundo y que incluso contribuyó en alguno de ellos para que fuese declarado, responde sobradamente a los requisitos y criterios de la citada convención. Permítanme que me haga eco de una breve síntesis de los mismos, tal como consta en el documento de referencia. Los dólmenes representan una obra maestra del genio creador. El de Menga, por ejemplo, es uno de los mayores en dimensiones, ejemplo del colosalismo y único conocido que presenta pilares interiores, cumbre de la arquitectura adintelada en la prehistoria reciente europea. El sitio de los dólmenes de Antequera atestigua un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Representa, por tanto, una excepcional concepción del paisaje megalítico surgido de una original interrelación entre monumentos funerarios y naturales. Los tres dólmenes gozan de condiciones excepcionales de integridad, de conservación y sin amenazas de procesos de desarrollo que hagan temer de su integridad. Sus estructuras originales se han conservado prácticamente inalteradas, a diferencia de las grandes intervenciones reconstructivas que han tenido lugar en otros lugares del mundo y en situaciones análogas. El tiempo nos muestra intervenciones de conservación, consolidación y restauración, intervenciones que resultan reconocibles tal como es sugerido por la UNESCO y han sido precedidas o han coincidido con fases de investigación arqueológica y análisis técnicos cualificados. El Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un comité formado por 21 representantes de 21 Estados miembros, podrá apreciar las investigaciones que concluyen que los monumentos pertenecen a la época considerada, que los materiales pétreos de las cámaras y terrizas son auténticos y, dato de suma importancia, la coexistencia en Antequera de las dos grandes tradiciones megalíticas que se conocen en la península ibérica y en la Europa occidental: la tradición neolítica de arquitecturas adinteladas y la tradición calcolítica de cámaras de cúpula. Otro de los requisitos de la Convención de la UNESCO para que un sitio o bien cultural sea inscrito en la lista del Patrimonio Mundial es el sistema de protección del bien y su gestión. Los monumentos megalíticos y los espacios naturales a los que nos referimos cumplen esas perspectivas. El entorno industrial que le rodea forma parte del desarrollo económico y social de una sociedad legítimo, lo que en manera alguna puede o debe poner en entredicho el valor excepcional del sitio considerado, sino todo lo contrario. Identificación, protección, conservación y gestión confluyen de manera suficiente en la propuesta de declaración de valor universal excepcional del sitio de los dólmenes de Antequera que España ha presentado a la UNESCO y de la que me he permitido comunicarles una síntesis. Quedan en la penumbra las personas, los especialistas en acción interdisciplinaria, los análisis e informes técnicos, los seminarios y congresos, las publicaciones y la revista bilingüe especializada Menga, que han hecho posible que esta acción coordinada supere las dos concepciones contradictorias de la universidad que hoy conocemos y de muchos centros de enseñanza superior: la contemplación por una parte y la primacía de la acción eficaz por otra.
En nuestro caso, la que fuera tradicional hegemonía humanística, es decir, la contemplación, se confunde, se fusiona con lo puramente experimental del hacer. La contemplación-acción en el sitio al que hoy nos referimos ha resuelto problemas actuales de la axiología de la cultura. La investigación y la tradición del saber, humanístico, científico, especulativo y aplicado, son dos actos simultáneos constatables en el sitio de los dólmenes de Antequera. A veces solo nos fijamos en el producto acabado y olvidamos o ignoramos lo que ha precedido. Y en esos precedentes encontramos a los arquitectos, a los canteros y a los obreros de la construcción de los dólmenes, a la naturaleza maestra de la Peña de los Enamorados y del Torcal y a unos equipos de personas concretas que han contemplado y han actuado en silencio perseverante en una de las más significativas raíces de nuestro pasado lejano, que forma parte de nuestro patrimonio cultural y que modelaron formas del pensar y del hacer que cual hilo conductor nos llegan hasta nuestros días. No me sería lícito en esta asamblea dejar de rendir homenaje intelectual a todos los que han contribuido a dicha tarea con perseverancia y conocimiento, lo que personalizo en el arqueólogo don Bartolomé Ruiz González, oficiante en estos momentos como director de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Aquellas sociedades de pequeña escala, como diría Lucy Meyer, o aquellas sociedades de tecnología sencilla, a tenor de otros antropólogos, fueron capaces de concebir monumentos de gran escala y de utilizar tecnologías complejas. El misterio nos abruma y nos desafía cada vez más con mayor intensidad para rechazar las hipótesis mecanicistas del progreso unidimensional de pensamiento único y para negar con rotundidad la jerarquización de las culturas. Podríamos avanzar una hipótesis, gran metáfora poética, aquellas mal llamadas sociedades primitivas, las que Lucy Meyer califica de pequeña escala y otros de tecnología sencilla, lograron integrar la contemplación y la acción. Fueron sociedades cuya estructura social sin duda estaba definida por una complejidad capaz de aplicar complejas tecnologías para construir los dólmenes al tiempo que contemplaban el entorno natural de extraordinaria belleza. Estoy convencido de que la UNESCO, cuando su Comité de Patrimonio Mundial se reúna en julio de 2016 a orillas del Bósforo, no solamente inscribirá en su lista del Patrimonio Mundial al sitio de los dólmenes de Antequera, sino también inscribirá en una lista inmaterial las mentes y las manos de una sociedad de pequeña escala que concibió y aplicó eso que hoy calificamos de tecnología sencilla, pero que no lo es, cuyo resultado fue la grandiosidad simbólica y real de los dólmenes de Antequera. En este momento, la asignatura dejará de ser pendiente. Es difícil leer el pensamiento de cualquier caminante, pero me atrevería a afirmar, con apenas margen de error, que cuando en la década de los 80 el entonces director general de la UNESCO, Amadou Mokhtar Mbow, visitó los dólmenes de Menga y el Romeral, a su visión de los megalitos no escapó las personas que los hicieron posible como un elemento más de los asentamientos humanos de los que formaban parte. Tras el patrimonio material y tras el patrimonio inmaterial siempre se encuentra el ser humano con sus grandezas y con sus miserias, en estado de paz o en son de guerra, ambas constantes dialécticas de la sociodinámica de la historia de las culturas. Olvidar esta dimensión nos llevaría a olvidarnos, si no a negarnos, a nosotros mismos y a nuestra existencia aquí y ahora. Muchas gracias.
la palabra nuestro alcalde, don Manuel Jesús Barón Ríos. Muchísimas gracias, queridos presidentes, Benito y Bartolomé. Muy buenas tardes a todos los presentes, queridos académicos. Enhorabuena, Francisco Javier, enhorabuena por tu lección inaugural. Saludaros a todos muy efusivamente, a los miembros de la Corporación Municipal, a mi compañero Juan Rosas, teniente alcalde de Patrimonio Mundial Los Dólmenes, Francisco Morente, y los demás amigos y académicos de esta noble institución antequerana. La razón y mi entendimiento me dicen que en este inicio de curso de la Academia de Nobles Artes de Antequera va a pasar a la historia, Pepe. Creo que va a pasar a la historia. Y va a pasar a la historia porque se van a producir dos hechos que se van a grabar ya definitivamente en la historia y en el recuerdo de Antequera y también, como no, de la Academia. El primero lo ha definido magistralmente Francisco Javier y yo no le voy a poner ni tan siquiera una coma porque no me atrevo ni tan siquiera a eso. Creo que los dólmenes van a ser patrimonio mundial porque, entre otras cosas, se lo merecen. Pero el segundo hecho es la apuesta que desde el Ayuntamiento de Antequera vamos a hacer para que Antequera cuente, como ha dicho muy bien Pepe Escalante, con la mayor biblioteca privada de uso público a través de la Academia de Nobles Artes de Antequera. Pero queremos ir más allá. Queremos ir más allá contando, y muy pronto lo vais a ver materializado con ese apoyo, para que esa sede, que además de convertirse en esa biblioteca y en esa sede de la Academia de Nobles Artes de Antequera, pudiera llegar a ser el sitio concreto y exacto donde pudieran tener cabida y concretizarse todo el cúmulo de experiencias y actividades que a partir de la Declaración de Patrimonio Mundial de los Dólmenes de Antequera pudieran llevarse a cabo en nuestra ciudad. Además de ofrecerme, y así se lo he dicho personalmente, de manera incondicional, para que Antequera pudiera albergar, por primera vez también en su historia, una sede de carácter autonómico como es la sede de los institutos de academias de Andalucía. Con todo ello se contribuye también a esas sugerencias, a esas propuestas que nos hacen para que seamos y sigamos siendo patrimonio mundial, rehabilitando, mejorando, optimizando todos los recursos patrimoniales que tiene nuestra ciudad y con los cuales tenemos que volcarnos de manera absolutamente comprometida para que cada vez estén mejor conservados sin dejar de estar en uso, que en definitiva es lo importante para mejorar la sociedad. Por tanto, daros la enhorabuena. Estamos y seguimos trabajando conjunta y de manera hermanada, podríamos decir, en pro del bien de esta sociedad antequerana que tanto merece ser reconocida y que el título de esta conferencia magistral inaugural de este curso de la Academia de Nobles Artes, esa asignatura pendiente, quede definitivamente aprobada porque merecimientos, esfuerzo, trabajo y estudios se han hecho lo suficiente para conseguirlo. Muchísimas gracias a todos. Vamos a seguir trabajando todos juntos y os puedo asegurar que la aportación de los académicos es fundamental para sustentar el bien patrimonial de Antequera en cualquiera de sus aspectos. Muchísimas gracias. A continuación,